Bien, buenas noches. Vamos a empezar, vamos a iniciar la plática sobre qué es lo que sucede y cuáles son los requisitos para iniciar, para iniciar en el camino. Sí, entonces vamos a empezar. Primero hacemos invocación al Buda. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Itipiso bhagavaraham sama sambuddho viyacharana sampano sugato lokavidu anutaro purisadhamma sarati satadeva manusanam Budo Bhagavati. Bien, con respecto al sendero, podemos decir que no hay un sendero, no hay un camino exacto. Es la vida misma. ¿Qué tipo de vida has decidido llevar? Si has decidido llevar una vida de evolución o una vida evolutiva, debes de partir de la libertad completa, la libertad libre de religión, libre de dogma, libre de credo, libre de formas, libre del pensamiento sectárico o partidista. Tenemos que recordar el primer verso del Tao Te Ching, que dice, el Tao de quien puede hablarse no es el Tao absoluto. Los nombres que pueden dársele no son los nombres absolutos. Lo innominado es el origen del cielo y de la tierra. Lo nominado es la madre de todas las cosas. Por lo tanto, muchas veces nos desligamos de la pasión para poder ver el secreto de la vida. A menudo consideramos la vida con pasión para poder ver sus resultados manifiestos. Estos dos, el secreto y sus manifestaciones, son en su naturaleza lo mismo. Se les ha dado nombres diferentes cuando se hacen manifiestos. Ambos pueden ser llamados el misterio cósmico, saliendo de un misterio para entrar en un misterio más profundo. Es la puerta que se abre al secreto de toda la vida. Nos damos cuenta que es la misma vida. Es encontrar de qué forma vivir evolucionando, de qué forma vivir con un pensamiento correcto, saber qué es lo correcto y saber qué es lo incorrecto, conociendo de fondo qué es real y qué es irreal. De esa forma se elimina la ilusión, saber exactamente las leyes o las reglas o lo que es inevitable, como el nacer, envejecer, enfermarse y morir. Conocerlo muy bien, conocer cuáles son los límites y vivir de acuerdo a esos límites, siempre evolucionando como humano, no tratando de ser mejor que otro o de otros, sino realizándose como humano, cada vez más en detalle, más profundamente siendo humano,
con todas las características de un humano, verdaderamente humano. ¿Qué significa esto? El verdaderamente humano es aquel que teme en hacer daño, teme en hacer el mal, tiene temor de dañar a otros, de dañarse a sí mismo y dañar a otros. Tiene un impulso de vergüenza de actuar erradamente. Cuando alguien rebasa esa línea, se derrumban estas tendencias humanas. Y al derrumbarse, se deja de ser humano para ser solo una especie más en el reino animal. El humano parte de los impulsos humanos que tenemos, el miedo a actuar de forma dañina, o de hacer daño, o de hacer el mal, o de cometer errores. Y la vergüenza, el impulso de sentir vergüenza por actuar de forma frívola, o de actuar de forma sin freno, irresponsable. De poder darle dirección a la avidez y a la lujuria y convertirlos en algo natural como debe de ser. Quitarnos todo lo adoctrinado de la misma sociedad, de lo que es moda, de lo que debe ser y no debe ser de acuerdo a la sociedad, de acuerdo al marketing que nos han infiltrado en la cabeza, en la mente, para conducirnos de una forma, comportarnos de una forma. Y entonces pasas a eliminar el odio, desarrollando las cualidades humanas de un amor universal. Eso elimina cualquier tipo de ismo, ¿sí? O de fobia, racismo, xenofobia, etc. Y se ve la realidad tal como es, desarrollando ese impulso de amor universal. Ahí está, latente desde niños, se manifiesta en una etapa de la vida humana, en la niñez. Posteriormente se van aprendiendo por reflejo algunas situaciones o respuestas que son aprendidas por el medio ambiente, por la gente con la que convivimos, cómo reaccionan, y uno está notando como una esponja. Y entonces surge el egoísmo. Al surgir el egoísmo, de la carencia de satisfacer el yo, surge la ira, el odio, y empezamos a crear violencia. Entonces, el camino al sendero o la vida espiritual no existen. Solo son divisiones, solo son nombres por su manifestación, es lo que dice aquí. Se les ha dado nombres diferentes cuando se hacen manifiestos, ¿sí? El secreto de la vida y sus manifestaciones, de qué forma funciona la vida y de qué forma funciona el fin de la vida. Conociendo eso, continúas avanzando, caminando, viviendo, en pocas palabras, pero libre de ser adoctrinado, como un niño puesto en algún ambiente especial, en algún ambiente específico muy particular. Y desde niño, desde los 4 o 5 años, es educado ahí, formado de esa manera, ya sea tal vez desde pequeño, es entrenado para ser militar, puede ser entrenado para alguna religión, y una vez que pasan los años y está adoctrinado con esa forma de pensamiento y de forma de actuar, ya no se la quita. Ya no es posible dar marcha atrás cuando está grande y no acepta nada que no esté de acuerdo a ese punto de vista. Es una visión errada, es una visión limitada. ¿Cuál es la recta visión entonces? La recta visión es darnos cuenta de las características de la naturaleza
y las características de la naturaleza material, de acuerdo a antes del periodo de Buda, las características de la naturaleza material es Tama, Raya, Sattva. Impulsos muy básicos, Tamas. Raya, impulsos de trabajo, de creación, pero también de pasión. Y Sattva, la bondad. Hay mucho más que hablar de cada una de estas características. Debo aclararlo. Es muy profundo y es un tema profundo que debe de estudiarse uno por uno. Pero entonces, esa naturaleza material, ¿qué más tiene? Bien, la naturaleza, de acuerdo también al Tao Te Ching, de acuerdo a lo que dijo este gran sabio, la naturaleza no es benevolente. Trata a la creación como perros destinados al sacrificio. El sabio no es benevolente. Trata al pueblo como perros destinados al sacrificio. Cuán grande es el parecido del mundo a un fuelle. Aunque vacío, continúa rindiendo sin cesar. Cuanto más se le trabaja, más produce, aunque por muchas palabras agotado. Se mantiene, no obstante aferrado a su esencia. Para el pensamiento de nosotros los occidentales, tener entendimiento de esta lectura, hay que tener o haber leído otros textos anteriores, previos. Es decir, hay que leer bastante los escritos de Confucio. En general son pocos libros, pero muy grandes. Podríamos hablar de 5 libros que se tienen que leer, originarios de China, pero son muy largos y extensos. Y eso nos daría la habilidad para poder entender este tipo de pensamiento. Pero si nosotros nos damos cuenta de la naturaleza de cualquier ser humano es esa. La naturaleza de un ser humano es nacer, enfermarse en toda esta etapa, envejecer y morir. Esa es la realidad de la naturaleza. ¿Esa realidad cómo se llama? Se llama impermanencia. Todo tiene un principio, un momento de permanencia y un final. Esa es la característica. Todo es insatisfactorio. ¿Por qué? Porque es impermanente, no se puede permanecer siempre con algo o con un estado. Se acaba, se termina, tiene un fin. Y esa es la naturaleza. ¿Sí? Y finalmente, la naturaleza llega al desarrollo o cuando la persona está preparada para poder observarlo, vacío. Por eso dice aquí, aunque vacío, continúa rindiendo sin cesar. Es exactamente ahí, ese vacío. Se habla de anatta, de acuerdo al Buda, ese término que usa en Magadhi, el no ser. Pero el no ser es esto. Generalmente se trata de ser algo. Soy ingeniero, soy doctor, soy carpintero, soy lo que sea. Pero no es esto actividad. Y ni siquiera sabes si eso es nacido de tu naturaleza. Puede ser alguien banquero, pero siempre en su naturaleza es ser carpintero. Y ese ser, lo que llamamos soy esto, soy el otro, no está. Sin embargo, eso sigue dando, sigue trabajando y la persona sigue enfocada. ¿Cuál es la resultante del yo? La resultante del yo es crear lo mío, todo lo que considero que es mío. Todo lo que considero que es mío es insatisfactorio e impermanente. Todo lo que considero un ser es impermanencia completa. Y la tercera es que no hay ningún ser. Todo eso es una formación creada en base a las experiencias. Pero la naturaleza sigue. Entonces más bien hay que vivir de acuerdo a la naturaleza, conociendo sus leyes, sus reglas. Sepas o no sepas si el fuego quema, te va a quemar. Sepas o no sepas si caes en el agua y no sabes nadar, te vas a ahogar.
sepas o no sepas que el aire es necesario. Y si no lo sabes y estás en un ambiente lleno de contaminación, te vas a enfermar. La naturaleza no tiene ese tipo de pensamiento. La naturaleza es naturaleza, solo son impulsos. Solo son impulsos que se han convertido en una regla, en una ley, para darle un nombre. Pero si lo ves, ahí está, existe. Es todo, nada más. Y debemos de fluir en esa naturaleza. ¿Sí? Entonces ahí es donde debemos de vivir. ¿Sí? ¿Y de qué manera podemos vivir? Si nosotros vivimos con esta conciencia, con esta visión de vida de que todo es insatisfactorio, que todo es impermanente y que todo definitivamente son formaciones de la mente y que no hay un ser, algo que me haga valer, no existe, entonces hay que actuar de una manera específica con esta recta visión, que se llama recto actuar. Y para eso antes, primero la recta visión, para que con esa fuerza podamos dirigir la mente, para que sea un recto pensar. Dirigiendo la mente enfocada hacia esta visión. La fuerza la va a dar la visión. Cuando cultivamos una recta visión, con estas tres características de principio, solo de principio, posteriormente hay otra forma más elevada de verlo, que entra en el plano suprahumano, en la supraconciencia. Pero mientras esto es suficiente, y va a darte la fuerza o la resultante de poder mantener la mente en esa visión. Es decir, lo que surge en la mente, que no es propio, al ver eso que surgió con estas tres características, desaparece, se detiene. Que viene un impulso de avidez, de lujuria, lo ves con esta visión y desaparece. Si ves que surge el odio, lo ves con esta visión y desaparece. Al desaparecer actúas correctamente, es decir, actúas sin hechos. Y para esto vamos a usar de nuevo el Tao Te Ching. Vamos a usar otros textos, como la miel, solamente vamos buscando el néctar, el verdadero néctar de la sabiduría. Entonces dice, no enaltezcas al sabio, así el pueblo no disputará ni forjará revoluciones. Si nos damos cuenta con eso, ¿sí? Con esa forma de actuar, ya no vamos a causar ninguna disputa, porque todas las peleas, las discusiones y las guerras, vamos a hablar de discusiones nada más, de discusiones, por ejemplo, de presentar a quien me enseñó. Mi maestro es el mejor del mundo, es mejor que nadie. Creo que estás equivocado, porque yo también tengo mi maestro, y mi maestro también es bueno. Pero entonces, ¿a qué tradición perteneces? ¿A qué línea perteneces? Yo pertenezco a esta tradición. Uy, no, ahí está bien mal. ¿Y la tuya? No, también. Entonces, empiezan las disputas, solo por no mantenerse sin enaltecer al sabio. La forma de poder honrar al sabio, la manera de honrar al sabio y honrar al maestro es con nuestra recta conducta, en plena libertad. Mi maestro es bueno. Bien. ¿Te ha ayudado a ti? Sí, mucho. Correcto. Ahora enaltécelo. Enaltécelo con una conducta correcta, llena de libertad. Sé tú el maestro. Y de ahí sigue hablando aquí Tao Te Ching. No avalúes objetos raros, así el pueblo no robará. ¿Sí? ¿Por qué se suceden los robos? Porque precisamente le dan valor a algo. Y son tres cosas las que le da el valor, la que le da valor a la sociedad en estos momentos y desde atrás, desde tiempo atrás, desde hace mucho tiempo atrás.
sexo, dinero y poder. Lo más valuable es el dinero, porque te va a dar poder y te va a dar lo demás. Pero si no le damos ese valor, no se va a robar. En el momento en que se suprime la comida y no tienes dónde comprar comida porque no hay, darías tu propia vida o darías muchas cosas con tal de conseguir alimentos. Pero no solo los alimentos del cuerpo, los alimentos de la mente, los alimentos de los sentidos, sino los alimentos de los impulsos humanos superiores, que es donde hay que alimentarlo, es decir, cultivarlo. Entonces dice, quita de la vista las cosas que existen o que exigen el deseo, ¿sí? Quita de tu vista todo aquello que te produzca deseo, mirándolo, precisamente con estas características, las características de impermanencia, de insatisfacción y de no ser. Y entonces sí, dice, así el corazón del pueblo no será alterado. Es decir, de tu propio interior no va a ser agitado, no se va a alterar. Por lo tanto, el sabio mantiene vacío su corazón y lleno su estómago, desalienta sus ambiciones y fortalece su estructura. Eso es importante. ¿Cuál es la estructura? La estructura de nuestra vida son nuestros fundamentos. ¿Qué fundamentos? Tener y cultivar. Primero, el tener me refiero a despertar. Una vez despierto, cultivarlos hasta su última exponencia, cultivarlos hasta su última manifestación, la más elevada. Estos fundamentos son los impulsos de ser humano, solamente de ser humano. No ningún impulso de ser un semidios o alguien intocable, o alguien que levite, o alguien que haga cosas extraordinarias. Lo extraordinario ya lo tienes y es estar vivo. Lo extraordinario ya lo tienes y es acercarte a los sabios. Lo extraordinario ya lo tienes y es tener familiares, padre, madre, hermanos. Lo extraordinario ya lo tienes. Eres un ser humano. Y de ahí sigue. Así el pueblo purifica sus pensamientos y deseos, y los arteros cuidarán de inmiscuirse. Es decir, aquellos que ya tienen su pensamiento distorsionado por la avidez, ya tienen una ceguera absoluta de poder ver la realidad. Han perdido el piso y ya no quieren almacenar un límite, sino avidez, lujuria. Quieren más y más y más y más y más, sin fondo, sin fondo. Sus estructuras, la estructura de esa persona dejó de ser humana. Es más de un animal, pero de un animal distorsionado también. En China dirían un dragón envenenado, ¿sí? Una persona completamente enferma, ¿sí? Y estos arteros, cuando alguien tiene el pensamiento y sus deseos purificados, los arteros o esta gente inferior, subhumana, no se van a inmiscuir con él, con esa persona. Por la acción sin hechos, pueden todos vivir en paz. Este es el secreto. Hay más cosas que decir aquí. No nada más es así. Hay más, mucho más que decir. Pero la brevedad del tiempo aquí no nos permite continuar profundamente. Eso lo vamos a tener más adelante, en la medida en que ustedes vayan preguntando. Entonces vamos a ir profundizando en cada uno de estos puntos. Entonces, ¿cómo iniciarme? ¿Cómo iniciarme verdaderamente en el camino? Que diríamos, iniciarme en la vida humana, verdaderamente humana. Esa es la palabra. Entonces el primer peldaño
es distanciarte de todas las cosas perecederas. Entonces es ir descubriendo qué es impermanente. Que caíste en enamoramiento profundo, pregúntate, ¿es permanente o impermanente? ¿Es real o es irreal? ¿Causa sufrimiento? ¿Causa insatisfacción? Y te vas a dar cuenta que es perecedero, que todas las cosas son perecederas. El único elemento que es permanente, inmortal e infinito es el elemento de nirvana o el elemento de nirvana. ¿Sí? No es un estado, es un elemento, nirvana dhatu o nirvana dhatu. Es algo que tenemos bien claro. Bueno, en su momento vamos a estudiar más al respecto. Entonces, el primer paso es ese, darte cuenta de aquello que es impermanente y que no lo necesitas. El segundo consiste en cultivar la quietud mental. No tener ninguna actividad que te produzca agitación. No buscarle. No andar buscando cosas que te produzcan agitación. Brincar, bailar, escuchar música ruidosa. Nada que te produzca esa agitación mental. Cultivar la quietud mental. ¿Cómo? Teniendo una vida saludable, caminando en medio de árboles, muchos árboles en el bosque, o caminando en la playa, ¿sí? El leer libros de sabios, porque es la única asociación que tenemos. El sadhu sangha, o la reunión con sadhus o con personas elevadas en lo humano, humanamente, la única asociación que tenemos son sus libros aquí en Occidente, especialmente aquí en México. Solo tenemos esa. No leer tonterías, leer textos de los sabios. Y eso te va a dar mucha quietud mental para que te puedas asociar con gente de la misma naturaleza. Sí. Acuérdense lo que dijo el poeta. Las aves del mismo plumaje vuelan juntas. La siguiente es el autodominio. No hay nadie que vaya a tratar de controlar tu conducta. Es tú mismo. Lo podemos leer en los libros. Podemos entrar a un monasterio y donde está sujeto al escrutinio, donde está sujeto a que todos te observen, está sujeto a los pensamientos y al punto de vista de los demás, adoctrinados, algunos de forma ligera. Cuando el águila desciende a la tierra, los pollos lo picotean. ¿Sí? Entonces lo mejor es estar en la libertad, en el autodominio, uno solo y refrenándose, pero no de forma hipócrita. Eso no lleva nada más que a la santurronería, a ser un santurrón o santurrona. ¿Sí? Y eso está cargado al mundo. El autodominio viene de que si me como 1 kilo de carne, voy a bajarle, me voy a comer 100 gramos, lo que necesito. ¿Sí? El autodominio es que si tengo deseo de comprar todas las cosas que veo, refrenarme, compro lo necesario para vivir. Que si ganas una cantidad, ahora quiero ganar más. Y ganas el doble y sigues deseando, quiero más. Y ganas el triple, 100 veces más, 1000 veces más. Ya tienes 10 millones, pero quieres más, quieres 1000, quieres 100,000, quieres 1 millón de millones. No, vive con lo correcto, en la forma más simple, en un autodominio, pero solo uno mismo se va a autodominar, ¿sí? A través de, si soy cruel, no voy a comportarme con crueldad. Si miento, seré de los que no mienten. Y así cultivo otras cualidades, en un autodominio.
sin que nadie me esté diciendo. Porque cuando alguien te lo dice, puede ser que disfrute por decirte cuáles son tus errores. Acuérdense, los impulsos de malicia, de maldad, ahí están. De crueldad, ahí están. De avidez, ahí están. De odio, ahí está. De carencia de amor universal, ahí está. Y de esa forma es la visión de la generalidad. Y de esa forma te van a enjuiciar. Por eso es mejor el autodominio. Desarrollar la paciencia. La paciencia de que voy caminando. No estoy tras de una transformación. Vivo de acuerdo a la naturaleza, pero humana. A la naturaleza humana, no instintiva o emocional, o intelectual incluso. A la naturaleza humana, llena de conciencia, para que puedas contactar con el cuerpo superior, resultado de una extenuante práctica, lleno de ananda, de bienaventuranza. Es cuando tocas esa bienaventuranza y ya no se va. Parpadeas y ahí está la bienaventuranza. Siempre va a estar contigo. A eso se trata. Y entonces la abstención de los actos, ¿sí?, que indican las escrituras. Es decir, ¿de qué me voy a abstener? De mentir, de robar, de matar, de hacer daño, ¿sí? De eso me voy a abstener, de drogarme, de intoxicarme, a eso me voy a detener, de ser promiscuo, promiscua, eso lo voy a detener. Me abstengo de esos actos, ¿sí? De usar perfumes escandalosos que mareen a la gente que va caminando a tu alrededor. Usar muchas alhajas porque me cuelgo alhajas. Y si soy hombre me cuelgo un collar de oro grandotote que pese. O una pulsera de oro. Creo que se llaman arracadas o algo así. No me acuerdo. Pero es una pulsera de oro grandotota, gruesa, que brille como oro. Aunque sea de 12 quilates, pero que brille mucho. Dirían ahora convertirse en un fantoche. Entonces, eso no lo tenemos que hacer. La persona que viene de carencias, pero de carencias humanas, no de carencias materiales. ¿Sí? Conozco gente que vive en la más grande simplicidad, pero tiene unos valores humanos, un gran corazón, se quitan los únicos frijoles que tienen para dártelos. Y conozco gente con mucha riqueza, pero mucha pobreza humana. ¿De qué sirve entonces la vida así? De nada. Mueren boqueando y pidiendo perdón internamente a todos, renaciendo en planos inferiores. No como un castigo, sino como producto de sus actos errados completamente. Entonces la meta o el principio de vivir como un humano es ir quitando de tu vida las cosas que son impermanentes, incluyendo los amigos, amigos que sabes que son impermanentes, que no van a estar contigo hasta el final de la vida, hacerlos a un lado, porque son un lastre para tu vida. Y cuando tú trates de darles lo que vas descubriendo, ellos te van a morder, ellos te van a enjuiciar y ellos te van a traicionar. Hay que dejar las cosas perecederas. Todo aquello, la falsa amistad que es irreal, viéndolas como que esto es impermanente, porque es insatisfactorio y aparte no hay un ser, solo son formaciones mentales. Y darte cuenta, las formaciones mentales de las personas que te rodean. Y si no están viviendo las características de los impulsos de la naturaleza humana, profundamente humana, es mejor dejarlos. Es mejor estar acompañado de un perro que de una persona así. Es mejor estar acompañado de gente sencilla, con pocas cosas, pero viven felices. No la felicidad que dan las cosas, sino una ananda, una bienaventuranza de saber que estoy en la naturaleza y con la naturaleza humana. Acuérdense, naturaleza humana. Entonces,
Para, para la persona que quiere ser un humano, de verdad humano, el primer paso es el desapego de lo irreal. El desapego de todo aquello que es impermanente. Dejar a un lado las cosas que tienes amontonadas ahí en un cuarto, de triques, de que si tengo una ropa interior quiero tener 20, que si tengo 2 pantalones o 3 quiero tener 20, 50, si tengo 2, 3, 4 pares de zapatos quiero tener 100 pares de zapatos. Hay que dejar eso, ese impulso. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con esta visión, pero también con un reconocimiento profundo, lógico y también intuitivo de aquello que me hace daño, de aquellas cosas que son superfluas y de aquellas personas también que tienen un pensamiento superfluo y superficial y malsano, con unas tendencias malsanas, viendo lujuria donde no hay, viendo objetos que no son deseables como deseables, sexualizando todo, teniendo una visión de todas las cosas y de todas las personas como objetos sexuales. Entonces hay que tener ese reconocimiento profundo. No es a través de una imposición irracional e inhibición, ¿sí? Una imposición irracional te lleva a estar enfermo, te lleva a enfermarte, ¿sí? Y así es como las personas que quieren mantener celibato en un ambiente donde no es posible y donde ni siquiera tienes un método para practicar y que te vaya dando la renuncia en ese aspecto, lo que desencadena es enfermedades psiquiátricas, perversiones, al llegar a tocar fondo. Entonces, esto es a través de un reconocimiento profundo, lógico e intuitivo. Internamente significa que tú sabes, a ver, creo que quiero mucho de esto. Mejor no, me limito. Tal vez si quería 20 dulces, me como uno. Hasta que me como un pedacito, nada, y con esto estar satisfecho. Lo suficiente para vivir. De esta manera hay una comprensión profunda de lo que estás haciendo. Por lo tanto, no hay ninguna inhibición, ni puede haber una reacción nociva. Es decir, tienes que madurar ese reconocimiento. Ese autorreconocimiento lo tienes que madurar. Tiene que ser interno y completamente auténtico. Tampoco es buscar indiferencia o aislarte o abandonar las cosas con una carencia de responsabilidad. ¿Sí? Todo eso es extraño a la naturaleza. Esas ideas de aislarse. El aislamiento solo es necesario para practicar el cultivo interno. Pero lo que cultivas internamente en el silencio y en el aislamiento tiene que brotar como una cascada hacia todos los seres humanos. Si no, todo es una farsa. Entonces esto sucede en el plano psicológico, ¿sí? En un plano profundamente de la mente humana. ¿Sí? Ese es el primer peldaño hacia la liberación de continuar siendo un ser humano ordinario, burdo, carente de principios y fundamentos humanos. Bien, con esto vimos el primer punto y en general los demás puntos. La siguiente plática vamos a ver profundamente el otro paso, el siguiente peldaño. Y así vamos a ir siempre usando libros de sabiduría, por ejemplo, el Tao Te Ching, usando algunos libros, textos antiguos de Sankaracharya, aunque son posteriores de Buda, algunos textos anteriores a Buda, donde se habla de la iluminación, ¿sí? Pero quiero mencionarlo porque algunos grupos, tal vez algunos ya muy ancianos, que vivieron desde los 4 años en alguna línea específica, no ven más allá. Y ni siquiera Buda hizo eso. Buda estuvo viviendo en plena libertad. Y cuando fue buscando la solución o respuestas,
Él aprendió de muchos maestros, se reunía en Kashi, la ciudad más antigua de la India, y ahí es donde se reúnen todos los santos hasta la fecha. Ahí convivía con muchos sadhus, ¿sí? Y ahí aprendió mucho. Por eso es que hay algunos que mencionan que Buda tomó todo el conocimiento de la India. Pues porque ahí vivía, ahí nació. Era Bharatadesh. Lumini era parte de Bharatadesh. Ahí nació, claro que le pertenece. Era parte de su cultura, de su tradición, pero vivió siempre en libertad. No es que lo agarraron de niño y lo metieron en un lugar encerrado. En fin, ese tema luego lo vamos a tratar. Pero continuamos. Continuamos el siguiente domingo y esperemos que estén ustedes aquí y continuemos. Vamos a llevar esta secuencia. Namo Buddhaya.